Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y esta semana, como podéis imaginar por mi peluca, voy a hablar de un libro de George R. Martin que es en realidad un cuento, que es The Ice Dragon, el dragón de hielo, que es un cuento que George R. Martin escribió mucho antes de publicarse el primer libro de Juego de Tronos, de la saga de Canción de Hielo y Fuego. Y concretamente fue en 1980 en la antología de Dragons of Light, que yo sepa no ha sido traducida al castellano, no la he encontrado. Este libro fue republicado en 2007 como cuento para niños y posteriormente fue otra vez republicado en 2014 con ilustraciones de Luis Royo, que es uno de mis dibujantes favoritos. Tengo un montón de libros de ilustraciones de él y realmente se nota en el estilo. Bueno, no sé cuántos de vosotros conoceréis las ilustraciones de Luis Royo, pero tiene un estilo muy concreto y realmente se ve que este es el suyo. Es un ilustrador español que va a todos los salones a firmar. Yo tengo casi todos los libros firmados por él. Y es un señor muy simpático, con el pelo blanco y esas cosas. Bueno, este libro, por mucho que la gente crea que sí, porque hay incluso editoriales que así lo afirman, no está situado en el universo de Canción de Hielo y Fuego. Que sirviese para crear posteriormente el universo de Hielo y Fuego, eso es otra cuestión, pero claramente no lo es, y de hecho no es porque lo diga yo o porque lo suponga, sino porque lo ha confirmado Martin en su blog. Además, si nos fijamos, hay diferencias bastante importantes. Por ejemplo, en Canción de Hielo y Fuego las estaciones son muy largas y duran años, por eso los Stark están siempre winter is coming, winter is coming. En este cuento las estaciones duran un año, o sea, las 4 estaciones duran un año, simplemente lo que pasa es que los inviernos cada vez son más largos. Otras diferencias es la gran cantidad de dragones que hay y que además no tienen el mismo tamaño que tienen en Canción de Hielo y Fuego, sino que son relativamente pequeños. De hecho, en un momento dado dice que son como 2 o 3 caballos, que en realidad eso no es tanto, sobre todo si nos fijamos en los de la serie. Además, conviven dragones de fuego, los normales, con dragones de hielo, que solamente vienen en invierno. Aunque sí que es cierto que en Canción de Hielo y Fuego hay una leyenda sobre un dragón de hielo, en ningún momento se tiene la seguridad de que existan. Y aunque existan, seguirán sin ser los dragones de hielo de esta historia, porque hasta ahora, por ejemplo, en la serie, alerta spoiler, el único dragón de hielo que hay es Viserion, después de que lo hayan resucitado los caminantes blancos y haya resucitado, y para nada tiene nada que ver con el dragón de hielo que se describe en este cuento. Así que, si creéis que forma parte del universo de Canción de Hielo y Fuego, lo siento, pero no. Pero sí creo que es muy probable que haya podido ser un precursor de ello. Es un cuento que solamente tiene 8 capítulos y se puede leer en apenas una hora, o sea, yo me lo leí en una tarde. Tiene 112 páginas, pero claro, como la letra es tan grande y además está llena de dibujos, pues te lo lees en nada, o sea, es un cuento corto. En teoría lo catalogan como cuento infantil, por lo menos como se reescribió y demás. Me cuesta imaginar que este libro se pueda convertir en un cuento infantil sacando según qué cosas. Obviamente que no es tan sanguinario como Canción de Hielo y Fuego o otros libros de George R. Martin, pero desde luego no es una cosa que yo daría de leer a un niño pequeño. O sea, un niño pequeño y no tan pequeño, porque realmente hay cosas que son bastante bestias, como es habitual en George R. Martin. Esta Penny está aquí roncando. El cuento está creado, bueno, antes de entrar en la protagonista, creo que es interesante ubicar el sitio en el que suceden las cosas, y es un mundo de fantasía como en Canción de Hielo y Fuego, cosas que puede llevar a confusión, y en el que hay una guerra permanente entre 2 reinos, que no sabemos, bueno, para nosotros digamos que los buenos es el reino donde vive la protagonista, pero quién sabe realmente cómo es el otro reino, ¿no? Es una guerra que lleva años y años y que solamente se lucha en los meses de calor, y ambos bandos luchan con dragones, o sea, con dragones y jinetes de dragón.
O sea, eso es otra cosa que indica que para nada puede estar ambientado en el mundo de Canción de Hielo y Fuego, porque únicamente pueden montar los dragones los valirios, y no todos los valirios, tienen que tener una sangre específica, que esa es una de las razones de que los Targaryen se casen entre ellos para mantener ese gen en la sangre. Entonces, el cuento trata de una niña pequeña, al inicio del cuento tiene 7 años, aunque describe escenas de cuando tenía 5, y es una niña que nace en un invierno, en un momento especialmente gélido, tan gélido que su madre muere al dar a luz a la niña, a Dara, y al morir en el parto congelada, ella nace con un color muy pálido y además con una temperatura corporal mucho más baja. Y no solamente es así en el momento de nacer, sino también después tiene esta temperatura baja y tiene esta particularidad que la aleja del resto de las personas que viven en su poblado, o bueno, en su pueblo, o lo que sea, porque ella vive en una granja con su familia. Precisamente por tener estas características se la conoce como Winter Child, niña del invierno, pero no porque haya nacido en el invierno, sino por las características que tiene por haber nacido en las condiciones que nació. Como os digo, es una niña particular, taciturna, que no se comporta como una niña pequeña normal, no muestra sus sentimientos, y al contrario que todo el mundo que le encanta el verano y los meses de calor, adora el invierno. En este mundo, durante el invierno se da una particularidad, que es que aparecen criaturas de hielo. O sea, no criaturas de sangre fría, sino criaturas realmente de hielo. Por ejemplo, hay unas lagartijas que cualquier persona, si las toca, se deshacen en su mano, porque la temperatura corporal hace que se deshaga la lagartija. En cambio, si la coge a Dara, como tiene una temperatura menor, las puede coger y jugar con ellas sin que les pase nada. Adara vive con su padre y sus 2 hermanos en la granja familiar, y además en verano los viene a visitar su tío, que es un jinete de dragón que lucha para el reino, y siempre que va les trae regalos. A medida que van pasando los años van desapareciendo los regalos y cada vez vuelven en peores condiciones y con menos dragones, porque yo entiendo que él es el jefe de los escuadrones por cómo lo dicen, y cada vez llegan con menos dragones, que es que han caído durante la batalla, y entonces se ve que a medida que van pasando los años y avanza la lucha, están perdiendo realmente. Además de los animales de hielo, una de las cosas que se dedica a Dara a hacer durante invierno, aprovechando que es pequeña supongo, se va al bosque donde nadie más se acerca y se dedica a construir palacios de hielo. Y cuando tiene 5 años, que yo 5 años, ¿cómo un padre deja alejarse a una niña de 5 años? ¿No? Bueno, cosas de George R. Martin que, como sucede en Canción de Hielo y Fuego, y si este libro es anterior, pues aún sucederá más, que tiene tendencia a crear a los personajes demasiado pequeños y otorgarles capacidades que no tendrían si no tuviesen una edad... Uy, sí. Que si tuviesen una edad más... Bueno, no más adulta, pero sí que en vez de 5 años tuviese, yo que sé, 8, ¿no? Y que cuando empieza el libro tenga 10 en vez de 7. U 11. Las matemáticas son divertidas. Bueno, en el invierno de cuando tiene 5 años y está construyendo su castillito, aparece un dragón de hielo, que los dragones de hielo tienen un tamaño muy superior a los normales de fuego, y a los que todos los aldeanos le tienen miedo, porque cuando respira y cuando echa hielo, pues acaba con la vida de todo lo que toca, porque es como si fuese, pues, como si echase hielo, pero una temperatura como si fuese nitrógeno líquido, porque lo deja todo totalmente muerto. Y si roza con su cuerpo a una persona, prácticamente, o sea, la mata porque la deja prácticamente congelada. Pero Adara, como tiene esta temperatura menor, es capaz de acercarse a él, tocarlo, acariciarlo, se hace amiga de él, e incluso vuela con él. Y cuando lo ven volar por el poblado, todo el mundo se asusta, porque precisamente como es tan grande y tiene estos poderes, la gente mundana se piensa que es salvaje y que por lo tanto que lo coherente es tenerle miedo, porque puede acabar con ellos fácilmente.
La cosa es que cuando Adara cumple los 7 años, la guerra ha avanzado tanto que la tierra en la que vive es prácticamente una zona de batalla y empiezan a llegar los soldados que están huyendo del frente y llega su tío y le dice a su padre que tienen que irse de allí porque si no van a morir. El padre se niega porque dice que esa es su granja, pero que se lleve a Adara para que esté a salvo y es porque es la única que puede, que es lo suficientemente pequeña como para cabalgar con él en el dragón, que también está herido, pero Adara, como está obsesionada con el invierno, pues actúa como una niña, la niña pequeña que es, y lo que hace es correr y esconderse para que su tío no se la lleve con él a la seguridad en realidad. Y mientras está escondida llegan los jinetes de dragón del otro bando, que son muchísimos más y son súper malvados, y los empiezan a atacar a la gente que se ha quedado allí, y llega el dragón de hielo a ayudarla a salvar a su familia. Y os lo he contado casi todo por un final, y para no joder el final tampoco, pues no lo digo. Pero, aunque os lo dijese, o sea, es un cuento que es bonito, bueno, bonito dentro de los estándares de George R. Martin, como imaginaréis, no todo es bonito, y que, como se lee en una hora, yo lo recomiendo totalmente, y más con esta edición con las ilustraciones de Luis Royo, que es una pasada. Y si alguna vez tenéis la oportunidad de ver ilustraciones suyas en directo, es bestial, porque él normalmente pinta con aerógrafo y luego hace detalles con pincel, y es muy muy bonito. O sea, es un ilustrador que a veces por el mundo profesional está denostado porque utiliza modelos y demás, y que utilice modelos. O sea, todos los pintores clásicos han utilizado modelos toda su vida. O sea, sí, lo importante de este señor es cómo pinta y es la capacidad de pintar, del color, y es una pasada. A mí me gusta mucho. Y para que veáis alguna ilustración, aquí están los dragones malos. Después, a ver, aquí está Adara con su padre. Pero yo me imagino que todo esto está pintado con tinta y lápiz. Aquí está Adara con las lagartijas. Y estoy intentando buscar el dragón de hielo. Es una pasada. Todos los dibujos de dentro del libro son en blanco y negro. Y yo creo que fueron dibujados así inicialmente. Seguramente, como ya sabía que se iba a publicar directamente en blanco y negro, pues Luis Royo probablemente ya lo dibujó directamente así y lo pintó directamente. No sé. Bueno, eso es todo. Como podéis ver, también soy capaz de hacer vídeos cortos, básicamente porque tampoco es que pueda hablar de mucho más de lo que ya he dicho. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.